la clase de hoy veremos mutaciones. Una mutación es un cambio en la secuencia de bases del ADN. Acá vemos esquemáticamente una secuencia de bases del ADN partiendo la hebra de arriba del 3' hacia el 5' y la de abajo del 5' hacia el 3'. Acá tenemos el codón de iniciación, acá el codón de finalización. Este sector sería un gen, esquemáticamente por supuesto por lo corto. Si centramos la atención, por ejemplo, en este sitio donde había una adenina y una timina, acá se cambió y ahora hay una citosina y una guanina. Eso es una mutación. Y esa mutación lleva a cambio en la información genética. ¿Cuál es el resultado de una mutación? Como ya hemos visto, un gen contiene información genética que sirve para construir la estructura primaria de una proteína. Acá estamos representando por 5 aminoácidos con su código de una letra a una parte de la proteína que está codificada en este gen. Como consecuencia de la estructura primaria de una proteína, la proteína adquiere una forma en particular y cumplirá una función. Si se produce una mutación en el gen, es decir, un cambio en la secuencia de bases, puede, pero no necesariamente va a ocurrir, un cambio en la estructura primaria. Supongamos el caso que sí ocurre, por ejemplo acá, donde había un aminoácido alanina, ahora ha sido cambiado por un aminoácido serina. Ese aminoácido es distinto al anterior, lo que va a producir que en el sitio donde estaba el aminoácido A, ahora esté el aminoácido S, y puede ocurrir que la presencia de un aminoácido distinto lleve a cambios en parte de la estructura de la proteína. Ese cambio en la estructura de la proteína puede afectar la función de la siguiente manera. La función puede ser exactamente la misma y no ocurrir absolutamente nada. La función puede ser diferente o puede ser ninguna. Cuando la función es diferente, esa función puede ser peor que lo que era antes o bien puede ser mejor que lo que era antes. Es decir, que esta proteína que se ha generado acá es una proteína mutante porque se ha originado a partir de un gen que ha recibido una mutación. Una proteína mutante no siempre quiere decir que no funciona o no sirve, como podemos ver acá, puede ser exactamente la misma función, ser peor, ser mejor o directamente no ser ninguna de ellas. Las mutaciones entonces, como vimos, son cambios en la secuencia de bases del ADN. Si bien las mutaciones pueden clasificarse de diferentes tipos, nosotros las clasificaremos de dos formas. Mutaciones silenciosas y no silenciosas, que desarrollaremos en clases posteriores. Brevemente, una mutación silenciosa es aquella que no lleva a cambios en la función de la proteína. Y la mutación no silenciosa es aquella que lleva a cambios en la estructura proteica. Para que una mutación sea silenciosa, el cambio debe ocurrir en zonas de ADN no codificante, por ejemplo en intrones, o bien puede ser cambio de bases sin cambio en el aminoácido codificado. En cambio, las no silenciosas ocurren en ADN codificante con cambio de un aminoácido. Ese cambio puede ser por aminoácidos de propiedades semejantes o por propiedades muy diferentes, que ya veremos que los efectos son distintos. También una mutación silenciosa puede llevar a truncamiento de cadenas o a inserciones o deleciones que produzcan un cambio en el marco de lectura y por lo tanto un cambio importante en la estructura primaria de las proteínas. Como ya hemos visto, los ácidos nucleicos son moléculas cuya función es el almacenamiento y la transmisión de la información genética. Esta información genética se halla en el ADN en porciones conocidas como genes. Esta información es la que sirve para construir la estructura primaria de una proteína que le otorgará una cierta función celular. Por motivos moleculares se puede producir cambio en esta información que lleva el nombre de mutación.
Las mutaciones son cambios que pueden ocurrir básicamente de dos formas, de forma silenciosa o de forma no silenciosa. La mutación silenciosa es aquella que no lleva a cambios en la estructura primaria, mientras que la mutación no silenciosa sí lleva a cambios en la estructura primaria que se pueden traducir en cambio en la función celular. En tal caso tendremos lo que se conoce como una proteína mutante. Es importante resaltar en este momento que una proteína mutante no quiere decir que no funciona, puede tener funcionamientos distintos a lo que es la proteína nativa de esa especie o de ese individuo, y la proteína que acarrea una mutación en algunas situaciones puede desempeñar mejor la función celular que la proteína anterior. Por eso la mutación del ADN es la base de la evolución de las especies. Cuando la mutación produce un cambio que genera una estructura primaria con una función celular que hace que los individuos que la tengan superen a los individuos, los ancestros de este individuo, esto puede llegar a transformarse en una nueva especie con ciertas ventajas evolutivas. Comencemos a analizar este complejo cuadro. Acá tenemos el código genético que ya hemos visto, organizado de una manera donde esta es la primera base, esta es la segunda base y esta es la tercera base de cada codón. Acá tenemos el código genético escrito en bases del ARN, por eso incorpora uracilo, y separado por un guión tenemos el aminoácido escrito con código de una letra. Acá tenemos el código de una y 3 letras o el nombre del aminoácido para poder identificarlo. Acá tenemos una porción, y en adelante trabajaremos con este esquema, tenemos una porción del ADN donde hemos dibujado un gen hipotético por el largo que tiene. El gen comienza con el triplete ATG y luego hay una serie de tripletes y termina con alguno de los tripletes de finalización, en este caso el TAA. También vemos que este gen tiene un intrón, es decir, un sector que no tiene información. Como veremos más adelante, de las dos hebras, es una la que tiene información, que empieza con el ATG y termina con un codón de finalización, y a partir de ella se sintetiza una molécula de ARN heterogéneo, que no es otra cosa que una molécula igual a la molécula a la hebra de ADN, pero que ha reemplazado las timinas por uracilo. Luego, este intrón se elimina y se genera una molécula de ARN que no tiene el intrón, y luego se produce el empalme. Por lo tanto, toda la información que estaba en este sector, desde el ATG hasta el TAA, ahora queda en este sitio, habiendo eliminado el sector correspondiente al intrón. Cada 3 bases nitrogenadas tenemos un aminoácido. AUG codifica para metionina, CGC para arginina, acá vamos teniendo escrito en código de 3 letras, para GCG alanina, para GCG, recordemos cómo era esto acá, GCG, primer letra G, segunda letra G, quiere decir que estamos en este recuadro, y tercer letra G. GCG, perdón. G es, volvamos para atrás, estamos en este, GCG, primer letra G, segunda letra C, G, C, G, tercer letra G. El aminoácido codificado es alanina. Así se analiza este sector. Así, cada 3 tripletes tenemos diferentes aminoácidos que nos va a dar una secuencia, en este caso, de 10 aminoácidos, por supuesto una proteína hipotética, porque en general las proteínas tienen a veces más cerca de 1000 aminoácidos que del número que nosotros ponemos acá. Muy bien, supongamos que se produjo una mutación en la cual hemos cambiado un aminoácido, pero que ese cambio del aminoácido se produjo en el intrón. Cuando se produce el cambio, acá se colocó una G, antes teníamos una T, ahora tenemos una G, por lo tanto el ARN también va a cambiar, pero cuando se produzca la eliminación del intrón y el empalme, es decir, el splicing, la proteína que vamos a obtener es exactamente la misma. Por lo tanto, esto sería una mutación de tipo silenciosa, aquella que cae sobre un intrón. Otra mutación silenciosa puede ser aquella que caiga, por ejemplo, sobre un gen que es recesivo. Supongamos que tenemos un individuo que tiene un gen que tiene una mutación.
Este gen, por supuesto, va a generar una proteína mutante. Pero tiene otro gen, que es el gen normal, y que a su vez es dominante, que genera una proteína normal, que es la que cumple la función. Por lo tanto, este individuo no va a mostrar su fenotipo mutante, porque el gen dominante es el gen normal. Si tenemos otro individuo con la misma situación, donde tenemos un gen dominante, sobre un gen recesivo con la mutación, este individuo tampoco. Pero ¿qué ocurre? Si a partir de estos individuos se produce gametas y la fecundación, este individuo generará gametos que llevan el gen rosado y otros que llevan el gen azul, que es el gen mutante. A partir del individuo 2 tendremos el gen dominante, que en este caso es rojo, no tiene por qué ser igual al otro, y un gen recesivo. Por lo tanto, cuando se produzca la fecundación tenemos 4 posibilidades. Que tengamos los dos dominantes, después tendrá que establecerse cuál de ellos establece la dominancia. Uno con el dominante rojo y el recesivo, otro con el dominante rosa y el recesivo. Por lo tanto, en ninguna de estas 3 posibilidades se manifestará la proteína mutante. Pero ¿qué ocurre si se produce la fecundación entre las gametas que llevan el gen recesivo de un progenitor y el gen recesivo de otro? Tendremos un individuo que tiene los dos alelos recesivos y por lo tanto se expresará la proteína con el gen mutante. Por lo tanto, en muchas circunstancias, la mutación que había ocurrido son mutaciones silenciosas porque no aparecen, pero pueden aparecer en situaciones especiales. Otra situación es cuando la mutación, es decir, el cambio de la base, ocurre en el promotor. Recordemos brevemente, el ADN tiene sectores que se denominan genes, donde está la información para la síntesis de una proteína. Y promotores, que son sectores que, por la unión de factores transcripcionales, puede activar o inhibir el funcionamiento de un gen. Si la mutación ocurre en el promotor, por supuesto, la secuencia de bases del gen no se altera. Esto dará origen a ARN mensajero y una proteína donde la secuencia de aminoácidos es exactamente la misma que de una persona, de un individuo que no ha sufrido mutación. Sin embargo, en estos casos la mutación puede hacerse perceptible. ¿Por qué? Porque como está en el promotor y si eso altera la unión de factores transcripcionales, los procesos estimuladores o inhibidores que activen o inhiban el gen pueden estar afectados y por lo tanto, si bien la proteína no va a tener cambio en su estructura primaria, sí puede tener un proceso de desregulación que haga que su función no se cumpla adecuadamente a las condiciones fisiológicas. Volvamos al ejemplo que teníamos recién. Entonces veamos otra situación. Acá tenemos el gen, acá tenemos el ARN y acá tenemos el trozo de ARN luego de haber eliminado el intrón y producido el empalme y la proteína que se sintetiza. Muy bien. Entonces, veamos este caso. Acá tenemos un triplete donde tenemos GCG, GCG que codifica por alanina. Si ahora se produce una mutación donde en lugar de G hay citosina, el triplete ahora es GCC. GCC sería esta situación y sigue siendo alanina. Por lo tanto, en este caso tenemos ya un cambio, una mutación en una base del ADN, de la zona de exones que contiene información, pero el cambio del codón cambió de un codón que era el GCG por el GCC, donde, como podemos ver, codifica el mismo aminoácido por la característica del código genético de ser degenerado. Por lo tanto, esto también es una mutación silenciosa en la cual, si se produce el cambio de una base, habitualmente la tercera base de los codones, esto puede generar que ese cambio pase desapercibido y que no haya cambio en la estructura primaria porque los dos codones, el original y el mutado, codifican por el mismo aminoácido. Veamos ahora una mutación donde se codifica otro aminoácido. Acá tenemos la forma natural que hemos planteado, donde tenemos el ADN, el ARN, el ARN luego del splicing y la secuencia. Supongamos que ahora hay un cambio de una citosina por una guanina. Es decir, vemos acá, donde acá había citosina, ahora hay guanina. Por lo tanto, en el ARN va a haber guanina. ¿Qué ocurre? El triplete CGC que tenemos acá, que codificaba a
arginina, ahora al ser GGC codifica por glicina. Entonces acá sí tenemos un cambio en la estructura primaria, donde el cambio puede llegar a ser dramático porque hemos cambiado de un aminoácido que en su cadena lateral tiene carga positiva por glicina, que es un aminoácido cuya cadena lateral es neutra. Bien, veamos otro caso de mutación puntual que genera lo que se llaman codones de finalización. Acá tenemos nuestra estructura con la que siempre trabajamos, los 10 aminoácidos generados a partir de los 10 codones del RNA mensajero. Supongamos que tenemos una mutación donde una adenina es cambiada por una timina. Es decir, acá lo vemos. Acá había una adenina, ahora cambia por una timina. Por supuesto, también cambia en el complementario. En el ARN, acá aparecerá un uracilo, pero ¿qué ocurre? Luego de la eliminación del intrón y el empalme, acá nos queda un triplete que es el UAG, que el UAG es uno de los 3 tripletes que son de finalización. Si buscamos acá, acá tenemos U, A, G, acá lo tenemos en rojo, es un triplete de finalización. Por lo tanto, cuando se sintetice la proteína, se sintetizará con los 4 codones que tenemos y formará una proteína que, si bien tiene la misma estructura primaria que la estructura original, se corta en este sitio por el codón de finalización. Por lo tanto, la proteína va a tener la misma estructura, pero los últimos 6 aminoácidos se van a perder y tendremos una proteína truncada, como se llama, con menor cantidad de aminoácidos. Veamos ahora el caso de mutaciones de inserción, en el cual ingresa una base en la secuencia. Acá tenemos nuestra estructura básica que hemos planteado y ahora se inserta una adenina. Supongamos que se insertó acá, a continuación del tercer codón. Al insertarse en este sitio, vamos a tener un RNA que va a tener ahí una adenina y luego del splicing también. Pero ¿qué ocurre acá? Acá tenemos el código genético. El primer codón, AUG, codifica por metionina, por lo tanto en la cadena polipeptídica tendremos metionina. El segundo codón, CGC, si lo buscamos acá, CGC es R, acá tenemos, y que corresponde a arginina. El tercer codón, GCC, corresponde a alanina, y el cuarto codón, fíjese qué es lo que ocurre acá. Acá el cuarto codón era este. Pero ¿qué ocurre? Al haber insertado uno, ahora se corre el marco de lectura y en lugar de leerse estos 3, se inserta A y se utiliza G y C, que tenemos acá, para constituir el codón. Por lo tanto, ahora AGC, corresponde a S, que es una serina. Y ahora queda todo corrido el marco de lectura, porque en lugar de leerse el codón que correspondía a UAG, ahora se lee el GUA. Si venimos acá, GUA corresponde a valina. Y así sucesivamente. Si vamos leyendo cada uno de los codones, vemos que va correspondiendo a aminoácidos distintos. Vemos este, corresponde a una glicina, y el último, AUC, corresponde a una isoleucina. Y acá ya terminaría, nos queda una sola base. Lo que podemos ver es interesante. Como acá la inserción se produjo a partir del tercer codón, vemos que los 3 primeros aminoácidos son exactamente los mismos. Pero de ahí en adelante podemos ver que hay muy poca coincidencia. Por ejemplo, esta alanina ha sido reemplazada por serina, la lisina ha sido reemplazada por valina. La glicina afortunadamente quedó igual que glicina, pero la prolina cambió a alanina, la treonina a histidina, esta glicina quedó igual por coincidencia únicamente, y la serina fue reemplazada por isoleucina. Por lo tanto, en general, cuando se insertan o se produce la delesión de una base, en general los cambios son mucho más dramáticos que si se producen transiciones o inversiones, es decir, donde una base es reemplazada por otra. Para terminar con el tema, veamos una homología. Supongamos que queremos leer un mensaje encriptado. Y acá nos han mandado este texto donde hay un mensaje encriptado. Pero nosotros conocemos el código de lectura. El código de lectura tiene 3 pasos.
En primer lugar, el mensaje comienza con la palabra 1. Se lee de a 3 letras, muy parecido al código genético, y termina con la palabra fin. Entonces, ¿dónde empieza el mensaje? Bueno, yo veré dónde empieza, donde hay un 1. Acá empieza el mensaje. ¿Dónde termina? Acá donde hay un fin. Quiere decir que el mensaje es toda esta zona. Como se lee de a 3 letras, el mensaje dice 1 más 1, 2, aunque 1 por 1, 1. Es un mensaje matemático, con poco conocimiento de álgebra es fácil de entenderlo. Supongamos que al mensaje le introducimos una mutación del tipo transición o inversión, es decir, donde cambiamos una letra. Pero seguimos utilizando el mismo código. Acá yo resalté en rojo el cambio de la letra. Es claro que el cambio de la letra cayó entre el 1 y fin, quiere decir que es un cambio que ha caído dentro de la zona del mensaje. Como ya conozco el código, sé que empieza con 1 y termina con fin. Entonces el mensaje dice 1 más 1, aunque 1 por 1, 1. Es decir, el mensaje sigue existiendo, aunque acá hay un pequeño error introducido por esta letra mal escrita. Con un poco de matemática y un poco de imaginación podemos entender el mensaje. Veamos qué pasa con una inserción. Acá hemos insertado una letra, es decir, sin cambiar lo que estaba escrito, agregamos una letra. Acá termina el mensaje, acá comienza, lo que quiere decir que estamos afectando de alguna manera el mensaje. Entonces lo leemos, sé que empieza con 1 y se lee de a 3 letras. 1 más 1, 2, aunque 1 por 1, utn. Acá hubo un cambio y también lo podemos leer. Pero vemos una mutación del mismo tipo, pero ahora donde la inserción la hemos colocado acá. Sabemos que comienza en 1 y sabemos que termina en fin. Copio el mensaje y lo leo de a 3 letras. 1, sum más sum, o 2 sau, y no puedo leer absolutamente nada. Lo que vemos es que insertar una letra muy cerca del inicio nos arruinó todo el mensaje porque lo tenemos que leer de a 3 letras. Lo mismo ocurre si se produce una deleción. De acá sacamos una conclusión. Tanto las inserciones como las deleciones son tanto más dañinas cuando están más cercanas del principio. Y acá veremos una deleción donde sacamos 3 letras. Sacamos 3 letras, el mensaje dice 1, 1, 2, aunque 1, 1, 1 por 1, 1. Vemos que haber sacado o insertado, pero cuando es 3 o múltiplo de 3, esto en general trae menos problemas en el mensaje porque el código se lee de a 3 letras.